qué está pasando, ¿no? Y yo quería un poco a Jesús, que te digo a ti, porque yo sé que Sí, tú no eres experto en seguridad, ni mucho menos, pero sí es cierto que has vivido aquí un tiempo y ahora vives en una ciudad también, en un país, mejor dicho, no tanto la ciudad, pero en un país que también tiene lo suyo, ¿no? De inseguridad, ¿no? sí, sí. Allí en Brasil. Pero ¿qué recomendaciones das tú, por ejemplo, del tiempo que has estado aquí, de la gente, tú lo que has visto y haciendo una pequeña comparativa, ya sé que son odiosas, pero con lo que pasa allá en Brasil? Sí, bueno, aquí en Brasil, igual que en México, hay como si dijéramos un mapa de la inseguridad ciudadana, ¿no? O sea, Ajá. en la ciudad en que mi mujer y yo vivimos, pues hay unos niveles de seguridad muy buenos en el estado de Paraná, en la ciudad de Curitiba. Sin embargo, si oímos o vemos las noticias de los telediarios, por ejemplo, de Río de Janeiro, aquello no es que haya bandidaje, aquello es una guerra, ¿no? O sea, creo que llevan a fecha de ayer 90 muertos de la policía militar desde principio de año hasta ayer, ¿no? Han matado tenientes, soldados, han tiroteado helicópteros de la policía, han asaltado ciudadanos que estaban a primera hora de la mañana, casi de madrugada, esperando para ser atendidos y que les hicieran análisis, ¿no? Pero esto se circunscribe a unos cuantos puntos, ¿no? Como si dijéramos, por ejemplo, ayer o anteayer, el gobernador del estado de Río de Janeiro se fue para Brasilia para tratar con el gobierno federal, el presidente Temer, el envío de soldados para reforzar la seguridad, ¿no? Bueno, pero volviendo en general, yo creo que hay una serie de normas que son válidas tanto para México como lo pueden ser pues para cualquier ciudad del mundo, de Brasil, donde sea, incluso de España, en unos sitios más que en otros, que es, por ejemplo, en el caso de cuando yo estaba en México, nunca tomaba un taxi de la calle, por ejemplo, o utilizaba radio taxi o, por ejemplo, pues Uber o lo que fuera, o el teléfono de un taxista de confianza. ¿Eh? Esto era fundamental porque cuando yo estaba en México se habían dado casos de secuestros express que habían utilizado los taxistas como medio de secuestro, ¿no? Por ejemplo, después también no hacer ostentación, ¿no? O sea, no llevar encima, pues, relojes caros, si es que uno tiene reloj caro, no utilizar coches que sean, o sea, ostentosos, si es que se tienen coches ostentosos. Después también hay una costumbre que yo he observado en las redes sociales, en el Facebook, de colocar las fotos de la familia con los niños pequeños, porque uno está contento de sus hijos o de sus nietos. Esto no se puede hacer, ni tampoco tiene que salir el coche, que se vea la matrícula, ni dónde estás viviendo. Quiero decir, hay una serie de normas que se tienen que respetar por prudencia. Pero estés en Tamaulipas, estés en Chiapas, o estés donde estés, ¿no? O sea, son normas de prudencia que vale la pena porque en todas partes hay gente que está pendiente de los demás, ¿no? Y no hay que darles, no hay que darles información y no hay que darles facilidades. Esto son algunas de las normas que yo creo que, por ejemplo, tampoco ir por la calle mirando el celular, el móvil, ¿no? Porque te lo pueden robar, ¿eh? Te lo pueden robar. Más de una vez, no digo que haya sido en México, se ha matado a alguien porque llevaba unas Nike o porque llevaba unas gafas de sol o porque llevaba, no sé, una prenda que era llamativa. O sea, se trata de ser pues discreto y sobre todo no dar información que pueda ser mal utilizada por la gente que está pendiente de pues de robar, de raptar o lo que sea. No sé, en este momento no se me ocurre nada más, pero yo No, creo sí, que sí, no, has, esto, has dicho unas cuantos tips, hay unos cuantos puntos importantes para que
pues tengamos esa precaución. Sí es importante también decir que tampoco vivamos obsesionados, es decir, hay que vivir el día a día, porque si no es imposible estar hay que salir a la calle, hay que hacer comprar, hay que ir al cole, hay que ir a los niños, en fin, al trabajo, al cine, a tomar algo, siempre con unas medidas de precaución oportunas, y sobre todo cuando se viaja, y si las recomendaciones no son muy aptas, como en el caso de... que este es como en prácticamente todos los temas, no irse a los extremos. Hay gente que en muchos lados en todos los rubros se quieren ir a los extremos. Entonces siento que este es uno más de esos rubros, de que es tomar unas medidas de precaución mínimas, sabiendo que pues, la situación en México y en muchos otros países de Latinoamérica, pero particularmente en México actualmente, pues la situación no es nada halagüeña, ¿verdad? En ese aspecto ahí está complicada la situación, entonces tomar ciertas precauciones nunca está de sobra, pero tampoco sin tener una paranoia, ¿verdad? Porque digo, en lo personal sí conozco a algunas personas que ni siquiera quieren salir de casa. Dicen, no, es que yo no salgo de casa porque yo sé que en cuanto salga a la esquina va a haber un tiroteo, y tampoco es así. O sea, de que tienes que vivir, tienes que ir a trabajar, tienes que ir como dice José María, tienes que ir al súper, vas al cine sin ningún problema, puedes ir al supermercado, puedes salir a un parque, a la piscina, puedes ir a andar en la calle con total tranquilidad, pero con ciertas precauciones, y son las que tú comentabas, Jesús, de no andar llamando la atención sobre ti, que abras la cartera y no salgan billetes así como si fuese confeti, ¿no? Sí. Y algunos sí me ha tocado. Sí, hay que tener... Hola. No sé, creo que se ha caído un poquito la llamada. Vamos a ir con... Empezando en Radio Casa de España. Voy a comprar un coche que tenga más años que nada, y entonces pues no es irse a esos extremos, ¿no? Hacer una vida normal con ciertas precauciones, o sea, hay ciertos lugares a donde sí no se puede ir, porque también hay gente que dice, no, yo es que en la noche no salgo, no, si en la noche, hasta inclusive en la noche puedes salir. Yo he andado en la calle aquí en Monterrey, que la situación está complicada, he andado a las 2, 3 de la mañana sin ningún problema, pero obviamente sabiendo por dónde vas, yendo por avenidas principales, no yéndote a ciertas barriadas donde ahí sabes que sí es muy probable que tengas problemas. Entonces, pues no puedes vivir con una paranoia. Es todo dentro de un margen, ¿no? Sin paranoia, pero también con una preocupación mínima en cuanto a tu seguridad. Y lo mismo es en la carretera. Digo, en lo personal, me está tocando en fechas recientes viajar a algo en carretera. Esta chica que secuestraron ahí cerca de Ciudad Victoria, yo estuve a primeros de año, no en esa zona, me tocó viajar a Tampico, que es un poquito más adelante, y ella viajaba de la pesca hacia Ciudad Victoria. Entonces la pesca es ciudad costera, pero está más al norte de Tampico. Entonces digamos que yo de Tampico hacia Monterrey tienes que pasar forzosamente por Ciudad Victoria. Yo pasé por Ciudad Victoria, paré en Ciudad Victoria a ver a un par de clientes y no tuve ningún problema. Entonces digo, es todo cuestión de tomar unas precauciones. No sé si esta chica haya sido un caso de mala suerte, que la hayan detenido, no sé, todavía hay otras líneas de investigación también que la policía anda diciendo, no sabemos lo que está sucediendo, ¿verdad? Hasta que tengamos ya más información podremos hablar, porque se dice que no, a la fecha no se ha pedido un rescate por ella. Entonces pues dices, oye, pues si no han pedido rescate, ¿por qué la secuestraron nada más a ella y no al marido y al hijo, ¿verdad? O sea, hay cosas muy raras en este caso. Pero digo, o sea, es no vivir en la paranoia, pero también vivir con precaución. ¿Cuáles son las precauciones en el caso de México?
lo que hemos comentado. Y en el caso de las carreteras, yo lo que recomiendo es evitar sobre todo viajar de noche, y más en esa zona. También Reynosa, aquí en Tamaulipas. Reynosa, para los que conozcan, es una ciudad fronteriza entre México y Estados Unidos. Es una ciudad que está también muy complicada, que ahí sí ha habido tiroteos en el día, ha habido persecuciones en el día entre la policía y narcotraficantes, o peleas entre el propio narco. Sí. Entonces sí, es una ciudad algo complicada. Entonces, si hay que ir, a mí me ha tocado viajar a Reynosa. Yo estuve en Reynosa hará cosa de mes y medio, 2 meses. Entonces, es un viaje que estuve posponiendo por cerca de un mes, que tenía que yo ir a Reynosa. O sea, era necesidad ir a viajar a la ciudad de Reynosa, pero lo estuve posponiendo porque la situación estaba complicada. Entonces, ya cuando vi que se calmó un poquito, viajé a la ciudad de Reynosa, salí temprano de aquí de Monterrey. Son 2 horas de camino hasta Ciudad de Reynosa. Y yo salí a las 8 de la mañana, para las 9:30, 10 estaba en Reynosa, vi a unos cuantos clientes que necesitaba ver, comí ahí en Reynosa, evité entrar al centro. Afortunadamente los clientes estaban en la periferia de la ciudad, entonces evité entrar al centro de la ciudad, y ya como a las 5 de la tarde o así, antes de que empiece a hacerse un poquito más tarde, ahora en verano anochece más tarde, ¿verdad? Pero como a las 5 o así ya tomé la carretera de vuelta para Monterrey, para evitar sobre todo los horarios donde no haya luz, que es donde más peligro te encuentras. No quiere decir que en el día no te vaya a pasar, ¿verdad? Porque luego igual viene alguno, es que yo fui en el día y me pasó esto. Bueno, hay que tomar las precauciones. ¿Pueden pasar las cosas? Sí, pueden pasar, pero no es algo de todos los días. Cuando vayas a viajar a alguna ciudad, infórmate de cómo está la situación en esa ciudad y prevé tus viajes en el día. Y si es posible, de preferencia ir por carreteras de cuota, ¿verdad? Sé que es un poquito más de dinero, pero merece la pena por la seguridad que hay en esa zona. A mí también otro viaje me tocó a primeros de año, me recomendaron mucho, iba a viajar de la ciudad tuve que ir a Nuevo Laredo también, que es ciudad fronteriza, y de ahí me tocó viajar a Piedras Negras, que también es ciudad fronteriza. Me recomendaron no viajar de aquí de Monterrey a Nuevo Laredo son 2 horas, y de Nuevo Laredo a Piedras Negras eran otras 2 horas por el lado mexicano. Me recomendaron no viajar por México, me dijeron, ¿sabes qué? Vete por Estados Unidos, cruzas la frontera, vas por la carretera de Estados Unidos, más seguro, más tranquilo, viajas hasta Piedras Negras, y así lo hice. Entonces es un poquito también aconsejarte, ¿verdad? Ver cómo está la situación. Digo, por Estados Unidos el viaje en lugar de ser 2 horas, fueron 4 horas, pero creo que en tenor de la seguridad merece la pena. Merece la pena perder un par de horitas, cruzar la frontera, pasar por Estados Unidos y volver a México en Piedras Negras. Merece la pena por cuestión de seguridad, ¿verdad? Aunque pierdas esas 2 horas. Fíjate que hoy hablando... Sí, yo creo que la cuestión de no tener paranoias, yo creo que también concuerdo con ello, ¿no? No dejar de vivir, no dejar de hacer nada, simplemente por el miedo o por la paranoia, pero sí tomar las precauciones que has dicho. Yo lo veo que tiene que ser así, José María. ¿Tú qué opinas? Sí, fíjate que hoy precisamente, y lo he compartido con algunos grupos, en un diario español que se llama El Confidencial, tiene un artículo muy extenso precisamente sobre un asesinato cada 20 minutos. México vuelve a su máxima violencia entre las guerras del narco. Entonces, fíjate que, bueno, aquí hoy ha habido varios, en la zona de Ramos Arizperi ha aparecido varias gente, en fin. Pero fíjate, el dato más curioso que se ha vuelto a repuntar, en este 2017 los datos que hay del gobierno hasta de enero a mayo son 11.155 homicidios de enero a mayo en 5 meses, cuando en el 2016 hubo 20.789 en todo el año, que es una auténtica barbaridad, ¿no? De números, ¿no? Entonces, la proyección que se lleva este año, si de enero a mayo es más de la mitad que en todo el año del pasado 16, significa que se está repuntando y se va a ir a cifras del 2010-2011 a nivel de todo México. Esos son número de homicidios que hay compartido por ahí en el grupo. Bueno, fíjate, tan es así, José María, que se comenta que en México la esperanza de vida ha bajado 1 o 2 años por el cuestión del narcotráfico. Y es que tenemos que tener en cuenta que habitualmente las gentes, o sea, hay que ver, o sea, dice, sí, hay problemas de delincuencia, hay problemas, hay asesinatos y demás,
pero la mayoría de los homicidios se da entre los propios cárteles de la droga. Los asesinatos son entre ellos.